Vamos a desgranar cómo fue el ataque, quién lo hizo, qué buscaban, qué lograron, prometió Nicolás Maduro, quien manifestó tener pruebas de que el sabotaje contra el sistema eléctrico y de telecomunicaciones fue ordenado por Estados Unidos. Caracas. Nicolás Maduro dijo este martes que pedirá ayuda a la ONU, así como a sus aliados Cuba, China, Irán y Rusia para investigar un presunto ciberataque que causó un masivo apagón en Venezuela el pasado jueves, y que aún no ha sido solventado completamente. He nombrado una comisión presidencial de investigación especial del ciberataque y he pedido la incorporación de especialistas internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU. Y además voy a pedir el apoyo, ya activo, de Rusia, China, Irán y Cuba, dijo Maduro en una alocución transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión. Maduro afirmó que estas naciones a las que solicitará ayuda tienen gran experiencia en la defensa de ciberataques, sin ofrecer mayores detalles. En el marco de la comisión vamos a desgranar cómo fue el ataque, quién lo hizo, qué buscaban, qué lograron, prometió Maduro, quien manifestó tener pruebas de que el sabotaje fue ordenado por el Pentágono y el Comando Sur, y dirigido desde Houston y Chicago contra el sistema eléctrico y de telecomunicaciones. Al frente de la comisión que investigará el presunto sabotaje estará la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. El órgano, que responderá ante el presidente, también estará integrado por el fiscal general, Tarek Saab, y científicos locales. Vamos a desgranar para que ustedes sepan cómo fue el ataque. Hemos descubierto muchas cosas. Ya yo sé muchas cosas, solo puedo decir que se dirigió desde Houston y desde Chicago, desde dos ciudades de Estados Unidos, añadió Maduro. Venezuela sufrió hace 5 días un masivo apagón que dejó a oscuras todo el territorio, y por el que el régimen venezolano acusó entonces a Estados Unidos y a la oposición local. La falla ocurrió en la central hidroeléctrica de Guri, la principal del país y responsable de abastecer de energía a cerca de 70% de Venezuela. Maduro dijo el lunes que esta instalación fue atacada de manera cibernética, mientras que las líneas de transmisión padecieron sabotajes electromagnéticos y físicos mediante el uso de tecnologías que solo tiene Estados Unidos. En tanto que hoy, respaldó la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación contra el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por una 50 de países, por su presunta implicación en el sabotaje al sector eléctrico. Los cortes eléctricos son frecuentes en Venezuela, un país sumido en la peor crisis económica de su historia moderna pese a ser depósito de grandes riquezas naturales. Tiene que haber justicia y tiene que aplicarse de manera severa, dijo el mandatario. Las fallas en el servicio se han acentuado en el último lustro y el régimen chavista apunta a sabotajes para explicar los cortes que se expresan con mayor crudeza en la provincia, pero que ya se sienten en Caracas, la capital y asiento de los poderes públicos. Con todo, expertos y opositores indican que el mal uso de millonarios recursos y la ineptitud son las causas reales de la crisis del sector eléctrico venezolano, que ya generó una declaratoria de alarma por parte del Parlamento, que controla la oposición.